Voy a empezar con algo que todo el mundo ha hecho alguna vez. Imagina que tienes una pelota en la mano. La sueltas. Cae. Eso es todo. No hay nada misterioso ahí, ¿verdad? La sueltas y cae. Ahora bien, antes de que caigas en la trampa de pensar que entiendes lo que acaba de pasar, quiero que hagas algo. Repite el experimento. Suéltala otra vez. Cae de nuevo. Repítelo 10 veces. Cae siempre. 100 veces. Siempre cae. Y en algún punto, después de suficientes repeticiones, algo ocurre en tu cabeza que es muy peligroso. Empiezas a creer que entiendes por qué cae, pero no es así. Lo que tienes es una regularidad. Una regularidad muy fiable, sí, pero una regularidad al fin y al cabo. Y una regularidad no es una explicación. Esto es lo primero que hay que tener claro antes de hablar de cualquier cosa, incluyendo el libre albedrío. Porque el error que vamos a examinar hoy es exactamente ese: confundir una regularidad con una comprensión profunda de algo. Ahora bien, ¿qué tiene que ver una pelota que cae con el libre albedrío? Paciencia. Vamos paso a paso, porque si saltamos directamente a la conclusión, nos perdemos todo lo interesante. Y lo interesante no es la conclusión, sino el camino. Así que sigamos con la pelota un momento más. Cuando la sueltas y cae, puedo escribir una ecuación que me dice exactamente dónde va a estar esa pelota en cualquier momento dado, siempre que conozca su posición inicial y su velocidad inicial. Eso es todo lo que necesito. Posición inicial, velocidad inicial, y la ecuación me da el resto. Puedo predecir con una precisión extraordinaria dónde estará esa pelota un segundo después, 2 segundos después, 10 segundos después. Y si hago el experimento, la pelota estará exactamente donde la ecuación predijo. Exactamente, no aproximadamente, exactamente dentro de los límites de lo que puedo medir. Esto es algo que merece detenerse a contemplar. No porque sea bonito, sino porque es extraño. Es muy extraño que el universo funcione de tal manera que yo pueda escribir unos símbolos en un papel, hacer unas operaciones y esos símbolos me digan con precisión lo que va a pasar en el mundo físico. ¿Por qué funciona eso? No lo sé. Nadie lo sabe realmente, pero funciona, y eso es lo que importa ahora mismo. Funciona, y funciona de manera universal, no solo para pelotas. Para planetas, para cohetes, para el agua que sale de una manguera, para casi todo lo que podemos ver y tocar a escala cotidiana. La misma estructura matemática, aplicada a distintos sistemas, predice correctamente lo que va a pasar. Entonces tenemos esto: dado que conozco el estado de un sistema en un momento dado, puedo calcular su estado en cualquier momento futuro. Eso es lo que dice la mecánica clásica. Y aquí viene la primera incomodidad. Si eso es verdad para una pelota, ¿por qué no sería verdad para cualquier sistema físico? ¿Por qué no sería verdad para un sistema más complejo, digamos, un conjunto de partículas interactuando entre sí? La respuesta incómoda es: también lo es. Si conoces el estado completo de un sistema de partículas, es decir, la posición y la velocidad de cada una de ellas, puedes en principio calcular cómo va a evolucionar ese sistema. No en práctica, porque hay demasiadas partículas y los cálculos serían imposibles de hacer. Pero en principio, la estructura matemática lo permite. Y ahora viene la pregunta que nadie quiere hacer en voz alta. ¿Qué es un cerebro? Un cerebro es un sistema físico. Está hecho de átomos. Esos átomos interactúan entre sí siguiendo leyes físicas. Si la mecánica clásica es correcta y universal, entonces el estado futuro de tu cerebro está determinado por su estado presente. Y el estado presente de tu cerebro fue determinado por su estado anterior. Y así hacia atrás hasta el principio de todo. En ese esquema, lo que llamas una decisión no es más que el resultado de un proceso físico que estaba determinado antes de que lo experimentaras como decisión. Antes de que sintieras que estabas eligiendo, el resultado ya estaba fijado por las leyes de la física y por las condiciones iniciales del sistema. Esto no es una opinión filosófica. Es una consecuencia directa de aceptar que la mecánica clásica es correcta y universal. Y durante mucho tiempo, eso parecía ser exactamente lo que teníamos: una mecánica correcta y universal. Así que el problema del libre albedrío no es un problema filosófico que surgió de la nada. Es un problema que emerge directamente de la física, de tomar en serio lo que las ecuaciones dicen sobre cómo funciona el mundo.
Pero espera, antes de darte por vencido o antes de rechazar todo esto por incómodo, hay que ser más cuidadoso, porque hay varias cosas que se están mezclando aquí y que necesitan separarse con precisión quirúrgica. La primera cosa es esta: ¿qué significa exactamente que algo esté determinado? Cuando digo que la posición futura de la pelota está determinada, lo que quiero decir es que existe una función matemática que, dados los valores iniciales, produce un único valor futuro. Eso es determinismo matemático. Pero eso no significa que yo pueda calcularlo. No significa que alguien pueda calcularlo. Solo significa que la estructura de las ecuaciones es tal que hay un único resultado posible dado un conjunto de condiciones iniciales. Ahora bien, hay algo que necesito decir con mucha claridad, porque si no lo digo, voy a estar construyendo sobre una base falsa. La mecánica clásica no es la historia completa. No lo es. A principios del siglo XX, se descubrió algo que cambió completamente la imagen que teníamos del mundo físico a pequeña escala. Y ese descubrimiento tiene consecuencias directas para todo lo que estamos discutiendo. Así que tengo que ir ahí. Tengo que ir a la mecánica cuántica. No porque quiera complicar las cosas, sino porque si no voy ahí estaré dando una imagen incompleta, y una imagen incompleta puede ser más peligrosa que no tener ninguna imagen. Hagamos un experimento real, no uno imaginado. Tomas una fuente de luz y la haces pasar a través de una barrera con dos ranuras. Detrás de la barrera pones una pantalla donde puedes detectar dónde llega la luz. Si la luz fuera simplemente un conjunto de partículas, esperarías ver dos bandas iluminadas detrás de las dos ranuras. Eso es lo que esperarías si cada partícula de luz simplemente pasara por una ranura o por la otra y siguiera en línea recta, pero eso no es lo que ocurre. Lo que ocurre es un patrón de franjas alternadas, zonas brillantes y zonas oscuras, que se repiten a lo largo de la pantalla. Ese patrón es una interferencia. Es el tipo de patrón que obtienes cuando tienes ondas que se superponen, no partículas que viajan en línea recta. Hasta aquí, podría parecer que simplemente la luz se comporta como una onda. Bien, eso ya lo sabíamos. Pero ahora viene la parte perturbadora. Reduce la intensidad de la fuente de luz tanto que solo emitas una partícula de luz a la vez, una sola, y espera. Después de emitir muchas partículas, una a una, con tiempo suficiente entre ellas para que no puedan interactuar entre sí, el patrón que aparece en la pantalla es el mismo patrón de interferencia. Cada partícula individual llega a un punto de la pantalla, pero el conjunto de todas las llegadas forma el patrón de interferencia. Como si cada partícula individual hubiera interferido consigo misma al pasar por las dos ranuras al mismo tiempo. Ahora intenta detectar por cuál de las dos ranuras pasa cada partícula. Pon un detector en cada ranura para saber cuál usó cada partícula. Y en el momento en que haces eso, en el momento en que obtienes información sobre por cuál ranura pasó la partícula, el patrón de interferencia desaparece. Obtienes las dos bandas que esperabas al principio como si fueran partículas normales. El patrón de interferencia solo aparece cuando no tienes información sobre cuál ranura usó la partícula. Esto no es una cuestión de perturbación mecánica, es decir, no es que el detector físicamente empuje a la partícula y cambie su trayectoria. El efecto es más profundo que eso. La partícula parece estar en un estado que incluye ambas ranuras simultáneamente y ese estado colapsa en un resultado definido cuando se obtiene información sobre él. Esto es lo que la mecánica cuántica describe matemáticamente y las predicciones que hace este formalismo son verificadas con una precisión extraordinaria en experimentos reales. No hay ningún experimento conocido que contradiga las predicciones de la mecánica cuántica dentro de su dominio de aplicación. Ahora bien, ¿qué dice esto sobre el determinismo? Dice algo muy específico y muy incómodo. En la mecánica cuántica, el estado de un sistema no determina un resultado único para una medición, determina una distribución de probabilidades sobre los posibles resultados. Cuando mides la posición de una partícula cuántica, no obtienes un resultado que estaba predeterminado por el estado anterior del sistema. Obtienes un resultado que fue seleccionado de una distribución de probabilidades y esa selección, según la teoría, no tiene causa determinista.
No hay una variable oculta que estaba ahí todo el tiempo y que determinó el resultado. Los experimentos que se han hecho para buscar esas variables ocultas, experimentos que prueban lo que se llaman desigualdades de Bell, muestran que no pueden existir variables ocultas locales que expliquen los resultados cuánticos. El universo, a nivel fundamental, parece ser genuinamente indeterminista. Esto suena a buena noticia para el libre albedrío, ¿verdad? Si el universo no es determinista, entonces quizás hay espacio para la elección genuina. Quizás el cerebro aprovecha de alguna manera esa indeterminación cuántica para generar decisiones que no estaban predeterminadas. Eso suena razonable, pero hay un problema muy serio con ese razonamiento, y necesito explicarlo con cuidado porque es fácil pasarlo por alto. El problema es este: la indeterminación cuántica no es libertad. Es aleatoriedad, no es lo mismo que elección. Piénsalo de esta manera. Supón que tienes que tomar una decisión importante. Y supón que en lugar de razonar sobre esa decisión, simplemente lanzas una moneda al aire. La moneda cae cara o cruz de manera que, según la mecánica cuántica, no estaba predeterminada. El resultado fue genuinamente aleatorio a nivel fundamental. ¿Eso significa que tomaste una decisión libre? Claramente no. El resultado fue aleatorio, pero no fue tuyo. No fue el producto de tu razonamiento, de tus valores, de tu deliberación. Fue simplemente ruido cuántico. Entonces, si el libre albedrío requiere que tus decisiones sean genuinamente tuyas, es decir, que sean el producto de algo que puedes llamar tú, entonces la aleatoriedad cuántica no ayuda, porque la aleatoriedad no pertenece a nadie. Es simplemente lo que ocurre cuando el universo selecciona un resultado de una distribución de probabilidades sin ninguna causa. No hay ningún mecanismo conocido por el cual la indeterminación cuántica pueda convertirse en elección deliberada. Nadie ha propuesto un mecanismo operativo que conecte la aleatoriedad cuántica con la deliberación consciente de una manera que pueda ser medida o verificada. Así que tenemos dos opciones físicas, y ninguna de las dos es satisfactoria para el concepto intuitivo de libre albedrío. La primera es el determinismo clásico. El futuro está completamente fijado por el pasado, y lo que llamas decisión es simplemente el resultado de un proceso físico que ya estaba determinado. La segunda es el indeterminismo cuántico. El futuro no está completamente fijado, pero lo que no está fijado es aleatorio, y la aleatoriedad no es libertad. En ninguno de los dos casos hay espacio para el tipo de libre albedrío que la mayoría de las personas tienen en mente cuando usan esa expresión. Pero aquí necesito parar y ser honesto sobre algo, porque lo que acabo de hacer es usar la física para hacer una afirmación sobre un concepto, el libre albedrío, que no está definido de manera operativa, y eso es exactamente el tipo de cosa que dije que no iba a hacer. Así que déjame ser más cuidadoso. ¿Qué es el libre albedrío? No lo sé todavía, porque no lo hemos definido de manera que podamos medirlo o contrastarlo con algo. Y si no puedo medirlo ni contrastarlo, no puedo decir si existe o no. Entonces lo que necesito hacer primero es intentar construir una definición operativa. Una definición que me diga qué tendría que observar para concluir que el libre albedrío existe y qué tendría que observar para concluir que no existe. Intentemos esto. Una versión del libre albedrío dice que cuando una persona toma una decisión, podría haber tomado una decisión diferente bajo exactamente las mismas condiciones. Exactamente las mismas, no condiciones similares. Exactamente las mismas condiciones internas y externas. Esa es la versión más fuerte del libre albedrío. Llamémosla libre albedrío fuerte. ¿Cómo verificaríamos si existe? Necesitaríamos poder reproducir exactamente el mismo estado de una persona, incluyendo el estado de cada neurona en su cerebro, cada señal química, cada influencia externa, todo, y ver si en esas condiciones idénticas la persona podría tomar una decisión diferente. Esto ya es imposible en la práctica. No podemos reproducir exactamente el estado de un sistema tan complejo. Pero más importante, en el marco de la mecánica clásica, que funciona perfectamente bien a la escala de las neuronas, la respuesta es no. Bajo condiciones idénticas, un sistema determinista produce siempre el mismo resultado. Eso no es una suposición filosófica, es lo que significa que un sistema sea determinista.
Y si la mecánica clásica describe correctamente el comportamiento de las neuronas, y toda la evidencia experimental sugiere que sí lo hace a esa escala, entonces el libre albedrío fuerte es incompatible con la física. Ahora bien, alguien podría decir, pero las neuronas son sistemas físicos complejos que quizás amplifican efectos cuánticos. Quizás la indeterminación cuántica juega un papel en las decisiones neuronales. Esto es posible en principio, pero hay que ser cuidadoso. Las neuronas funcionan a temperaturas relativamente altas y en un entorno muy ruidoso. Las coherencias cuánticas, que son el tipo de efectos que producen la indeterminación cuántica interesante, se destruyen extremadamente rápido en esas condiciones. El tiempo durante el cual un sistema biológico a temperatura corporal puede mantener coherencia cuántica es muchos órdenes de magnitud menor que el tiempo que tarda una neurona en dispararse. Esto no es una certeza absoluta, y hay investigadores que trabajan en esta pregunta, pero la evidencia disponible no apoya la idea de que los efectos cuánticos juegan un papel significativo en la computación neuronal. Entonces, para el libre albedrío fuerte, la física no ofrece ningún mecanismo, ni el determinismo clásico ni la indeterminación cuántica. Uno lo elimina directamente, el otro lo reemplaza con aleatoriedad, que no es lo mismo que libertad, pero hay otra versión del libre albedrío que es más modesta. Llamémosla libre albedrío débil. Esta versión no requiere que puedas actuar de manera diferente bajo condiciones idénticas. Solo requiere que tus acciones sean causadas por tus propios estados internos, por tus deseos, tus creencias, tus valores, en lugar de ser causadas directamente por factores externos que te compelen de manera irresistible. En esta versión eres libre cuando actúas desde dentro, desde lo que eres, en lugar de ser forzado desde fuera. Esta versión es más razonable desde el punto de vista conceptual, y muchos filósofos han argumentado que es la única versión coherente del libre albedrío, pero nótese lo que ha ocurrido aquí. Hemos cambiado completamente lo que significa la expresión libre albedrío. En la versión fuerte, libre albedrío significa que el futuro no está determinado por el pasado. En la versión débil, libre albedrío significa que tus acciones están causadas por tus propios estados internos. Estas son afirmaciones completamente diferentes, y el hecho de que tengamos que redefinir el término para que sea coherente con la física debería hacernos sospechar que el término original estaba mal construido. Hay algo más que quiero señalar aquí, porque creo que es importante y a menudo se pasa por alto. Cuando decimos que tus acciones están causadas por tus propios estados internos, ¿qué estamos diciendo exactamente? Estamos diciendo que el estado de tu cerebro, en este momento, causó tu acción. Pero el estado de tu cerebro en este momento fue causado por el estado de tu cerebro en el momento anterior, y ese por el anterior, y así hacia atrás. Y en algún punto de esa cadena causal, llegamos a estados de tu cerebro que no elegiste. No elegiste las conexiones neuronales con las que naciste. No elegiste las experiencias tempranas que moldearon esas conexiones. No elegiste tu genética, no elegiste el entorno que te formó. Todos esos factores contribuyeron a construir los estados internos que ahora, según el libre albedrío débil, son la fuente de tu libertad. Entonces, incluso en la versión débil, hay una pregunta que no tiene una respuesta clara. ¿Hasta dónde hacia atrás en la cadena causal tienes que ir antes de que la causa de tu acción deje de ser tuya? Si la causa de tu acción es el estado de tu cerebro ahora mismo, y ese estado fue causado por factores que no elegiste, ¿en qué sentido es ese estado tuyo de una manera que lo hace diferente de simplemente ser el resultado de causas externas que operaron sobre ti a lo largo del tiempo? No tengo una respuesta satisfactoria a esa pregunta, y creo que es honesto decirlo. Lo que sí puedo decir es que la pregunta no tiene una respuesta física clara, porque la física no distingue entre causas que son tuyas y causas que son externas. La física solo conoce causas y efectos. La distinción entre interno y externo es una distinción que hacemos nosotros para organizar nuestra experiencia, pero no es una distinción que aparezca en las ecuaciones. Ahora quiero ir a algo más específico. Quiero hablar de experimentos reales que se han hecho sobre la toma de decisiones en el cerebro, porque no tenemos que quedarnos en el nivel abstracto de las ecuaciones. Hay datos experimentales directos que son relevantes para esta discusión.
Hay un tipo de experimento que se ha repetido muchas veces con variaciones. En este experimento, se pide a una persona que mueva su mano en el momento que quiera, simplemente cuando sienta que quiere hacerlo. Mientras tanto, se registra la actividad eléctrica del cerebro. Y se pide a la persona que note el momento exacto en que decide mover la mano, mirando un reloj en movimiento y anotando la posición del reloj en el momento de la decisión. Lo que se observa de manera consistente en este tipo de experimento es lo siguiente. La actividad eléctrica en el cerebro que precede al movimiento comienza a aumentar antes de que la persona reporte haber tomado la decisión de moverse. Esto es lo que se observa. La señal cerebral que prepara el movimiento precede al momento en que la persona dice que decidió moverse. El tiempo de anticipación varía según cómo se mida y qué señal específica se registre, pero el patrón general es robusto. La preparación neural del movimiento comienza antes de que la persona reporte conscientemente la decisión. ¿Qué significa esto? Hay que ser muy cuidadoso aquí porque es fácil sobreinterpretar. Lo que se observa es que hay una correlación temporal entre una señal cerebral y el reporte verbal de una decisión consciente, y que la señal cerebral precede al reporte verbal. Eso es lo que se observa, nada más. No se observa que la señal cerebral cause la decisión. No se observa que la decisión consciente no exista. No se observa que el libre albedrío no exista. Solo se observa que hay una señal cerebral que precede al reporte verbal de la decisión. Pero la implicación es perturbadora de todas maneras. Porque si la preparación neural del movimiento ya está en marcha antes de que seas consciente de haber decidido, entonces, ¿qué está haciendo exactamente tu conciencia en ese proceso? ¿Es la conciencia la que inicia la decisión o es la conciencia simplemente una observadora que llega un poco tarde y reporta una decisión que ya se estaba ejecutando? Hay una interpretación posible que es la siguiente. La conciencia no inicia las decisiones, sino que las monitorea y puede, en algunos casos, vetarlas. Es decir, el proceso de preparación neural comienza de manera no consciente y la conciencia tiene la capacidad de interrumpir ese proceso antes de que se complete. En este modelo, el libre albedrío no sería la capacidad de iniciar acciones, sino la capacidad de inhibir acciones que ya están en preparación. Eso es una versión muy reducida de lo que la mayoría de las personas entienden por libre albedrío, pero es una versión que podría ser coherente con los datos experimentales. Sin embargo, incluso esa versión reducida tiene un problema. Si la conciencia puede inhibir una acción en preparación, ¿qué determina si la conciencia inhibe o no inhibe? Eso también es un proceso físico en el cerebro. Y ese proceso también tendría causas físicas anteriores. Así que el problema no desaparece, solo se desplaza un paso. Quiero ser completamente honesto sobre algo. Los experimentos de este tipo tienen limitaciones metodológicas importantes. La medición del momento de la decisión consciente se basa en el reporte verbal de la persona, que es una medición indirecta y potencialmente imprecisa. El cerebro procesa muchas cosas en paralelo, y no está claro exactamente qué señal cerebral corresponde exactamente a qué proceso mental. Las interpretaciones de estos experimentos son objeto de debate activo entre los investigadores. No existe un consenso científico que diga definitivamente que la conciencia es un epifenómeno, es decir, un subproducto que no tiene efecto causal sobre el comportamiento. Lo que sí existe es una imagen que emerge de la neurociencia y de la física juntas, y que es difícil de ignorar. Esa imagen es la siguiente: el comportamiento de un ser humano, incluyendo lo que llamamos decisiones, es el resultado de procesos físicos en el cerebro. Esos procesos físicos siguen leyes físicas. Esas leyes físicas son, en la escala relevante para el cerebro, esencialmente deterministas. Y por lo tanto, el comportamiento futuro de un ser humano está, en principio, determinado por el estado físico de su cerebro y de su entorno en cualquier momento dado. Eso no es una interpretación filosófica. Es la consecuencia directa de aceptar que la física funciona y que el cerebro es un sistema físico. Si rechazas esa conclusión, tienes que rechazar una de las dos premisas: o la física no funciona, o el cerebro no es un sistema físico, y no hay ninguna evidencia experimental que apoye ninguna de esas dos rechazos. Pero aquí está la cosa que me parece más interesante de todo esto, y es algo que requiere pensar con mucho cuidado.
El hecho de que el libre albedrío, en su versión fuerte, sea incompatible con la física no significa que la noción de responsabilidad sea incoherente, y no significa que la noción de deliberación sea incoherente, y no significa que la noción de elección sea incoherente. Significa que esas nociones tienen que ser entendidas de manera diferente a cómo se entienden cuando se asume el libre albedrío fuerte. Permíteme explicar esto con más cuidado. Cuando digo que deliberas sobre una decisión, lo que observo es que tu cerebro procesa información de múltiples maneras, considera diferentes posibilidades, evalúa consecuencias y produce un resultado. Ese proceso de procesamiento de información es real. Es un proceso físico real que ocurre en tu cerebro. Y el resultado de ese proceso, la acción que ejecutas, es diferente del resultado que habría ocurrido si no hubieras procesado esa información. La deliberación hace una diferencia física, cambia el resultado. Entonces, la deliberación es real en el sentido de que es un proceso físico que tiene efectos causales sobre el comportamiento, no es una ilusión, es un proceso real. Lo que no es, en el esquema determinista, es libre en el sentido de que podría haber producido un resultado diferente bajo condiciones idénticas. Pero produce el resultado que produce, y ese resultado está causalmente conectado al proceso de deliberación. De manera similar, la responsabilidad tiene un sentido operativo incluso en un universo determinista. Si alguien hace algo dañino, y si ese comportamiento dañino es el resultado de un proceso cerebral que puede ser modificado por ciertas intervenciones, como el aprendizaje, el castigo, la terapia, el tratamiento médico, entonces tiene sentido aplicar esas intervenciones para modificar el proceso y cambiar el comportamiento futuro. La responsabilidad, entendida de esta manera, no requiere libre albedrío fuerte. Solo requiere que el comportamiento sea modificable mediante intervenciones apropiadas. Lo que sí cambia, si aceptamos que el libre albedrío fuerte no existe, es el sentido en que podemos decir que alguien merece ser castigado o recompensado de una manera que va más allá de la utilidad práctica de modificar el comportamiento. Si el comportamiento de una persona es el resultado de causas que esa persona no eligió, incluyendo su genética, su historia, su neurología, entonces hay algo profundamente cuestionable en la idea de que esa persona merece sufrir por ese comportamiento en un sentido que va más allá de la utilidad social de la intervención. Pero esto me está llevando hacia la filosofía moral y quiero ser honesto sobre los límites de lo que la física puede decir aquí. La física puede decir que el libre albedrío fuerte es incompatible con lo que sabemos sobre cómo funciona el universo. La física no puede decir qué sistema de valores deberíamos adoptar, ni cómo deberíamos organizar nuestras instituciones sociales, ni cómo deberíamos relacionarnos entre nosotros. Esas son preguntas que van más allá de lo que los experimentos y las ecuaciones pueden responder directamente. Lo que sí puedo decir es que tomar en serio las consecuencias de la física para el libre albedrío tiene implicaciones prácticas reales que no son triviales. Cuando entiendes que el comportamiento de una persona es el resultado de causas físicas, incluyendo causas que esa persona no controló, eso cambia cómo piensas sobre el castigo, sobre la rehabilitación, sobre la educación, sobre el diseño de entornos que producen mejores resultados. No porque la física dicte esas conclusiones, sino porque la física elimina ciertas justificaciones que de otra manera parecerían válidas. Ahora quiero volver a algo que dejé sin resolver antes, porque creo que es el punto más técnicamente interesante de todo este asunto. Hablé de la mecánica cuántica y de cómo introduce genuina indeterminación en el universo, y dije que esa indeterminación no ayuda al libre albedrío porque es aleatoriedad, no libertad. Pero hay algo más que decir sobre la mecánica cuántica que es relevante aquí. La mecánica cuántica describe el estado de un sistema mediante algo que se llama función de onda. La función de onda evoluciona de manera completamente determinista según una ecuación. Esa evolución es perfectamente predecible. No hay nada aleatorio en la evolución de la función de onda. Lo que es aleatorio, o lo que parece ser aleatorio, es el resultado de una medición. Cuando mides una propiedad de un sistema cuántico, obtienes un resultado que está distribuido probabilísticamente según la función de onda. Pero la función de onda en sí misma evoluciona de manera determinista.
Esto plantea una pregunta que todavía no tiene una respuesta satisfactoria. ¿Qué es exactamente lo que ocurre durante una medición que convierte la evolución determinista de la función de onda en un resultado aleatorio? ¿Específico? Esta es la pregunta central de la interpretación de la mecánica cuántica, y es una pregunta que permanece abierta. Hay múltiples interpretaciones del formalismo cuántico, y ninguna de ellas tiene un consenso universal entre los físicos. Algunas interpretaciones son deterministas, en el sentido de que el universo completo evoluciona de manera determinista, aunque las observaciones individuales parezcan aleatorias. Otras interpretaciones aceptan la aleatoriedad genuina como un hecho fundamental. No puedo decirte cuál es correcta, porque nadie sabe cuál es correcta. Lo que sí puedo decirte es que, independientemente de cuál interpretación de la mecánica cuántica resulte ser correcta, el problema del libre albedrío no se resuelve. Si la mecánica cuántica es determinista a nivel global, entonces el determinismo se aplica y el libre albedrío fuerte no existe. Si la mecánica cuántica es genuinamente indeterminista, entonces hay aleatoriedad, pero la aleatoriedad no es libertad. En ningún caso hay un mecanismo que produzca el tipo de elección genuina que el libre albedrío fuerte requiere. Hay otra cosa que quiero mencionar, que es el problema de la complejidad. Cuando decimos que el cerebro es un sistema determinista, a veces la gente responde diciendo, pero el cerebro es tan complejo que en la práctica es impredecible. Y eso es verdad. En la práctica, el cerebro es completamente impredecible. No tenemos la capacidad de medir el estado completo del cerebro con suficiente precisión, ni de hacer los cálculos necesarios para predecir su comportamiento futuro. En ese sentido práctico, el comportamiento humano es impredecible, pero hay que distinguir entre impredecibilidad práctica e indeterminismo fundamental. Un sistema puede ser perfectamente determinista, en el sentido de que su estado futuro está completamente fijado por su estado presente, y al mismo tiempo ser completamente impredecible en la práctica, porque el cálculo necesario para predecirlo está más allá de cualquier capacidad computacional disponible. El clima es un buen ejemplo. El clima es, a escala cotidiana, esencialmente un sistema clásico. Sus ecuaciones son conocidas, pero es tan sensible a las condiciones iniciales que pequeñísimas diferencias en el estado inicial producen resultados completamente diferentes después de unos pocos días. En la práctica, el clima es impredecible más allá de cierto horizonte temporal, pero eso no significa que sea indeterminista. Significa que es caótico en el sentido técnico del término. El cerebro probablemente tiene propiedades similares. Es un sistema caótico en el sentido técnico, altamente sensible a las condiciones iniciales y por lo tanto impredecible en la práctica. Pero la impredecibilidad práctica no es lo mismo que el libre albedrío. Una moneda que cae de una manera que no puedo predecir no está ejerciendo libre albedrío. Simplemente está siendo determinista en un sistema que es demasiado sensible para que yo pueda hacer predicciones precisas. Entonces, la complejidad y el caos del cerebro no rescatan el libre albedrío fuerte. Solo hacen que el cerebro sea impredecible, que es una cosa diferente. Quiero ahora abordar algo que creo que es la fuente de mucha confusión en esta discusión, y es la experiencia subjetiva de tomar decisiones. Cuando tomas una decisión, experimentas algo. Experimentas deliberar, considerar opciones, sentir que podrías ir en una dirección o en otra, y finalmente sentir que has elegido. Esa experiencia es real. No estoy diciendo que sea una ilusión en el sentido de que no ocurra. Ocurre, es un proceso real en tu cerebro. Lo que estoy diciendo es que la experiencia de elegir no es evidencia de que el libre albedrío fuerte exista. Aquí hay una analogía que podría ser útil, aunque hay que tener cuidado con las analogías porque pueden engañar. Cuando ves el sol salir por el este y ponerse por el oeste, experimentas el movimiento del sol a través del cielo. Esa experiencia es real, pero la interpretación natural de esa experiencia, que el sol se mueve alrededor de la Tierra, es incorrecta. La Tierra se mueve alrededor del sol y la Tierra rota sobre su eje. La experiencia de ver el sol moverse no es evidencia de que el sol se mueva. De manera similar, la experiencia de elegir no es evidencia de que el proceso de elección sea libre en el sentido fuerte. La experiencia de elegir
Es lo que sientes cuando tu cerebro ejecuta el proceso de deliberación y produce un resultado. Ese proceso es real y la experiencia que produce es real. Pero el hecho de que experimentes ese proceso como libre no significa que sea libre en el sentido de que podría haber producido un resultado diferente bajo condiciones idénticas. Ahora bien, hay una pregunta que es legítima y que no he respondido todavía. ¿Por qué el cerebro produce esa experiencia de libertad? ¿Por qué, si el proceso es determinista, experimenta el proceso como si estuviera eligiendo libremente? Esta es una pregunta muy interesante y honestamente no tengo una respuesta completa. Lo que puedo decir es que hay razones funcionales por las que un sistema de procesamiento de información podría generar una representación interna de sus propios procesos de decisión como libres, incluso si esos procesos son deterministas. Un sistema que se representa a sí mismo como capaz de elegir puede procesar información de maneras más flexibles y adaptativas que un sistema que no tiene esa representación. Pero esto es especulativo. No tengo una explicación completamente satisfactoria de por qué la experiencia subjetiva de la elección existe y tiene la forma que tiene. Y aquí hay algo que quiero decir con mucha claridad. El problema de la experiencia subjetiva, lo que a veces se llama el problema difícil de la conciencia, es un problema que la física no ha resuelto. No sabemos cómo los procesos físicos en el cerebro producen experiencia subjetiva. No sabemos por qué hay algo que se siente como ser tú, procesando información, tomando decisiones. Eso es genuinamente desconocido, y no voy a fingir que lo sé, porque no lo sé. Lo que sí sé es que la existencia de la experiencia subjetiva no es evidencia de que el libre albedrío fuerte exista. Podría ser que la experiencia subjetiva exista y que el libre albedrío fuerte no exista. Esas dos cosas son compatibles. La experiencia de elegir puede ser real sin que la elección sea libre en el sentido fuerte. Quiero ahora hablar de algo que creo que es la consecuencia más importante de todo esto para la manera en que pensamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. Y es esto: si el libre albedrío fuerte no existe, entonces la variación en el comportamiento humano, incluyendo el comportamiento que llamamos virtuoso o vicioso, competente o incompetente, generoso o egoísta, es el resultado de diferencias en los sistemas físicos que son esas personas. Diferencias en genética, en historia, en neurología, en el entorno que los formó. Eso no significa que todas las diferencias sean igualmente valiosas o que no debamos preferir ciertos comportamientos sobre otros. Podemos perfectamente preferir comportamientos que producen mejores resultados para todos, y podemos perfectamente diseñar sistemas que incentiven esos comportamientos. Lo que cambia es la actitud hacia las personas que exhiben comportamientos que no preferimos. En lugar de ver esos comportamientos como el resultado de una elección libre que merece condena moral en un sentido absoluto, podemos verlos como el resultado de un sistema físico que está funcionando de cierta manera, y preguntarnos qué intervenciones pueden cambiar ese funcionamiento. Esto no es una conclusión blanda ni una excusa para el mal comportamiento. Es una conclusión que, si se toma en serio, lleva a intervenciones más efectivas y a un sistema de justicia más racional. Un sistema que se pregunta no solo cómo castigar, sino cómo cambiar el comportamiento de manera efectiva. Pero volvamos a la física, porque quiero asegurarme de que hemos construido el argumento de manera sólida antes de llegar a cualquier conclusión práctica. El argumento central es este. Primero, el cerebro es un sistema físico. Segundo, los sistemas físicos siguen leyes físicas. Tercero, las leyes físicas que gobiernan el comportamiento de los sistemas a la escala del cerebro son esencialmente deterministas, con la posible excepción de efectos cuánticos que, sin embargo, solo introducen aleatoriedad, no libertad. Cuarto, por lo tanto, el estado futuro del cerebro y por tanto el comportamiento futuro de la persona está determinado o aleatorizado por el estado presente del sistema, sin que haya espacio para el tipo de elección libre que el libre albedrío fuerte requiere. Cada uno de esos pasos es apoyado por evidencia experimental. El primer paso, que el cerebro es un sistema físico, está apoyado por toda la neurociencia y la biología. El segundo paso, que los sistemas físicos siguen leyes físicas, es la base de toda la física experimental.
El tercer paso, que las leyes relevantes son deterministas a la escala del cerebro, está apoyado por el éxito extraordinario de la mecánica clásica a esa escala y por la evidencia de que los efectos cuánticos son suprimidos en sistemas biológicos a temperatura corporal. El cuarto paso es una consecuencia lógica de los tres anteriores. El argumento no tiene agujeros obvios, tiene incertidumbres, sí. Hay cosas que no sabemos con certeza, como el papel exacto de los efectos cuánticos en el cerebro y como la naturaleza de la experiencia subjetiva. Pero las incertidumbres no rescatan el libre albedrío fuerte. Solo dejan espacio para la ignorancia, que es diferente. Ahora, hay una objeción que surge frecuentemente y que quiero abordar directamente. La objeción es esta: si el libre albedrío no existe, entonces no tiene sentido deliberar, no tiene sentido intentar tomar mejores decisiones, no tiene sentido la educación ni el razonamiento. Todo es inútil porque el resultado ya está determinado. Esta objeción parece intuitivamente poderosa, pero es un error lógico, y es importante ver por qué. La deliberación, el razonamiento, la educación son procesos físicos que tienen efectos causales sobre el comportamiento. Si deliberas sobre una decisión, el resultado de esa deliberación es diferente del resultado que habría ocurrido sin la deliberación. La deliberación cambia el estado físico de tu cerebro y ese cambio en el estado físico produce un cambio en el comportamiento. Eso es verdad incluso en un universo completamente determinista. El hecho de que el resultado de tu deliberación esté determinado no significa que la deliberación sea inútil. Significa que la deliberación es parte de la cadena causal que produce el resultado. Si no deliberas, el resultado es diferente. Si deliberas, el resultado es diferente. La deliberación hace una diferencia física real. El universo determinista incluye la deliberación como parte del proceso que determina el resultado. No la excluye. Piénsalo de esta manera: un termostato es un sistema determinista. Dado el estado del termostato y la temperatura de la habitación, el comportamiento del termostato está completamente determinado. Pero eso no significa que el termostato sea inútil. El termostato hace algo. Mide la temperatura y activa o desactiva la calefacción en consecuencia. Eso es exactamente lo que está diseñado para hacer y lo hace de manera efectiva. El hecho de que su comportamiento esté determinado no hace que su función sea irrelevante. De manera similar, el hecho de que tu deliberación esté determinada no hace que tu deliberación sea irrelevante. Tu deliberación es el proceso mediante el cual tu cerebro procesa información y produce un resultado. Ese proceso es real y tiene efectos causales reales. El determinismo no elimina la deliberación, la incluye. La objeción de que el determinismo hace inútil la deliberación confunde dos cosas: la pregunta de si el resultado está determinado y la pregunta de si la deliberación tiene efectos causales. Ambas pueden ser verdaderas simultáneamente. El resultado puede estar determinado y la deliberación puede tener efectos causales, porque la deliberación es parte de la cadena causal que determina el resultado. Quiero ahora hablar de algo que me parece genuinamente misterioso y que creo que es importante reconocer como tal. Hemos establecido que el libre albedrío fuerte es incompatible con la física. Hemos establecido que la deliberación es real y tiene efectos causales incluso en un universo determinista. Pero hay algo que todavía no hemos explicado, y es la naturaleza de la experiencia subjetiva en todo esto. Cuando deliberas, no solo procesas información de manera computacional, también experimentas ese procesamiento. Hay algo que se siente como considerar opciones, como sopesar posibilidades, como llegar a una conclusión. Esa experiencia existe, y no tenemos una buena explicación física de por qué existe o cómo se relaciona con los procesos físicos en el cerebro. Podemos correlacionar ciertos estados cerebrales con ciertos estados experienciales. Podemos decir que cuando ocurre cierta actividad neuronal, la persona reporta cierta experiencia. Pero no podemos explicar por qué esa actividad neuronal produce esa experiencia en lugar de simplemente ocurrir sin ninguna experiencia asociada. Esto es lo que se llama el problema difícil de la conciencia, y es un problema genuinamente difícil. No tengo una solución. Nadie tiene una solución completamente satisfactoria. Hay propuestas, hay especulaciones, hay marcos teóricos,
pero ninguno ha producido predicciones verificables que lo distingan de los demás. Así que en este punto, tengo que ser honesto. No sé cómo los procesos físicos en el cerebro producen experiencia subjetiva. Lo que sí puedo decir es que la existencia de ese misterio no rescata el libre albedrío fuerte. El libre albedrío fuerte requiere que el resultado de una decisión no esté determinado por las causas físicas anteriores. El misterio de la conciencia no proporciona ese mecanismo. Solo establece que hay algo sobre la conciencia que no entendemos. Pero no entender algo no es lo mismo que ese algo ser el mecanismo que produce libertad de la manera que el libre albedrío fuerte requiere. Hay una tendencia a pensar que los misterios son oportunidades para insertar lo que queremos que sea verdad, que si no entendemos la conciencia, entonces quizás ahí es donde vive el libre albedrío. Pero eso es usar la ignorancia como argumento, y eso no es válido. La ignorancia no es evidencia de nada en particular, solo es ignorancia. Voy a intentar ahora hacer un resumen de lo que hemos construido, no como conclusión final, sino como un inventario honesto de lo que sabemos y lo que no sabemos. Sabemos que el cerebro es un sistema físico que sigue leyes físicas. Sabemos que esas leyes son esencialmente deterministas a la escala relevante. Sabemos que la indeterminación cuántica, si juega algún papel, introduce aleatoriedad, no libertad. Sabemos que la experiencia subjetiva de elegir existe, pero no es evidencia de libre albedrío fuerte. Sabemos que la deliberación es real y tiene efectos causales incluso en un universo determinista. No sabemos cómo los procesos físicos producen experiencia subjetiva. No sabemos si los efectos cuánticos juegan algún papel en la computación neuronal. No sabemos si hay algún mecanismo físico que pueda producir libre albedrío fuerte. El balance es claro. La evidencia disponible es incompatible con el libre albedrío fuerte. La evidencia disponible es compatible con la deliberación real y con formas más débiles de agencia. Y hay misterios genuinos que permanecen abiertos, pero esos misterios no son evidencia de libre albedrío fuerte. Ahora, ¿por qué nadie quiso escuchar esto? Esa es una pregunta interesante, aunque no es una pregunta física. La respuesta tiene que ver con lo que las personas quieren que sea verdad, con lo que les resulta cómodo creer sobre sí mismas, con las implicaciones que la conclusión tiene para sistemas de valores y de justicia, que están profundamente arraigados. El libre albedrío fuerte es una creencia que tiene consecuencias emocionales y sociales muy importantes. Si crees que las personas eligen libremente en el sentido fuerte, entonces ciertas actitudes hacia el mérito, el castigo, la responsabilidad parecen justificadas. Si aceptas que el libre albedrío fuerte no existe, esas actitudes tienen que ser reconstruidas sobre bases diferentes. Ese proceso de reconstrucción es incómodo. Y cuando algo es incómodo, hay una tendencia a no querer escucharlo, a buscar razones para descartarlo, a encontrar agujeros en el argumento, aunque esos agujeros no sean realmente agujeros. Eso es comprensible como comportamiento humano, pero no es una razón para aceptar una conclusión que no está apoyada por la evidencia. La física no tiene la obligación de ser reconfortante. La física tiene la obligación de describir el mundo de la manera más precisa posible, consistente con la evidencia experimental. Y la descripción que emerge de la física, tomada en serio, es que el libre albedrío fuerte no tiene lugar en ella. Pero quiero terminar con algo que creo que es importante y que a menudo se pierde en estas discusiones. El hecho de que el libre albedrío fuerte no exista, no hace que la vida sea menos interesante ni menos valiosa. No hace que las relaciones humanas sean menos significativas. No hace que el arte, la ciencia, la música, la amistad sean menos reales o menos importantes. Todas esas cosas son procesos físicos reales que ocurren en el mundo y son valiosas por lo que son, no por si son el resultado de elecciones libres en el sentido fuerte. Cuando escuchas una pieza musical que te conmueve, esa experiencia es real. El hecho de que el compositor haya producido esa música como resultado de un proceso físico determinado por su historia, su neurología, su entorno, no hace que la música sea menos hermosa ni que tu experiencia de ella sea menos genuina. La experiencia es real. El valor de la experiencia no depende de si fue producida por libre albedrío fuerte. De manera similar, cuando alguien actúa con generosidad hacia ti, esa generosidad es real.
El hecho de que esa persona sea generosa como resultado de un proceso físico que incluye su historia, su formación, su neurología, no hace que la generosidad sea menos real ni menos valiosa. La generosidad existe, la bondad existe, el amor existe, todo eso existe como procesos físicos reales en el mundo. No necesitan libre albedrío fuerte para ser reales. Lo que el libre albedrío fuerte prometía era algo diferente, la posibilidad de que podrías haber sido completamente diferente de lo que eres bajo exactamente las mismas condiciones. Que hay algo en ti que trasciende completamente la cadena causal que te produjo. Esa promesa, según la física, no se cumple. Pero lo que sí tienes es real. Un sistema físico extraordinariamente complejo que procesa información de maneras sofisticadas, que delibera, que aprende, que se adapta, que experimenta, que valora. Eso es lo que eres. Y eso no es poco. La pregunta de si ese sistema tiene libre albedrío, en el sentido fuerte, es una pregunta que la física ha respondido, y la respuesta es no. Pero la pregunta de qué puede hacer ese sistema, qué puede experimentar, qué puede construir, esa pregunta sigue completamente abierta. Y esa es, en mi opinión, la pregunta más interesante. Hay una última cosa que quiero decir, y es sobre el método que hemos usado aquí. Hemos empezado con algo observable, una pelota que cae. Hemos seguido las implicaciones de lo que observamos, paso a paso, sin saltar a conclusiones que no estaban justificadas por los pasos anteriores. Hemos sido honestos sobre lo que no sabemos. Hemos distinguido entre predicción y explicación. Hemos distinguido entre evidencia y especulación. Y hemos llegado a una conclusión que es incómoda, pero que está apoyada por la evidencia disponible. Ese método, esa manera de avanzar, es lo que hace que la conclusión sea fiable. No porque sea bonita, no porque sea reconfortante, sino porque es el resultado de seguir la evidencia con honestidad, sin insertar lo que queremos que sea verdad en los huecos que quedan. Los huecos que quedan, como el misterio de la conciencia, son huecos reales. Son ignorancia real, y la respuesta honesta a la ignorancia real es decir, no sé, no es insertar libre albedrío ahí y llamarlo explicación. El universo no nos debe respuestas reconfortantes. Nos da lo que hay, y lo que hay, según la mejor comprensión que tenemos, es un universo donde el libre albedrío fuerte no existe, donde la deliberación es real, donde la experiencia subjetiva existe pero no la entendemos completamente, y donde todavía hay preguntas abiertas que no tienen respuesta. Eso es lo que tenemos, y es suficientemente interesante para seguir trabajando en ello.